versículo 8. Vamos a continuar. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nos estuvimos enfocándonos acerca de la conversación que tuvo Satanás con la mujer allá en el huerto del Edén, y el título de aquella enseñanza es No te dejes engañar. Ciertamente, hoy ya llegamos más avanzado a la escritura y vemos que Satanás ha engañado a la mujer, y por ende, pues estuvimos hablando de que era muy fácil, que hoy el mundo está intentando engañarnos, nos dicen cosas de un sitio, de otro. Tenemos un bombardeo de información que no es veraz. La Biblia es la única verdad que es infalible, y a ella es donde nosotros hoy venimos a buscar esas verdades bíblicas. Recordamos que el Señor le dio una instrucción al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, y ellos pues transgredieron esa orden. Pero hoy vamos a avanzar hacia el versículo 8 de Génesis 3, y dice: cuando soplaba brisa, fíjese bien, vamos a leer la escritura. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor. Fíjese lo que dice aquí la palabra, caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Ella contestó: la serpiente me engañó. Contestó ella: por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, y andarás sobre tu vientre y arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Versículo 15 dice: pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudos los dolores de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol de que te ordené no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Nos vamos a detener ahí. Ahora nos toca sacar de toda esta porción de la escritura la enseñanza, hermano, que esto es lo que hoy venimos aquí a aprender, porque si bien es cierto, nosotros podemos leer las escrituras en nuestra casa, pero la podemos leer de esta manera y perdernos las enseñanzas y el mensaje que Dios tiene para nosotros en este lugar. Entonces vamos a volver desde el principio al versículo 8. Y en este caso ya el hombre se ha hecho unas vestimentas de hojas de higuera, dice la palabra del Señor, y andaba por ahí vestido con sus atuendos, y andaba cubierto, porque la misma escritura nos lo dice antes, de que él ya se había hecho atuendos para cubrir su desnudez. Ahora, mire el relato que tenemos aquí en el Génesis 8, el versículo 8 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, nos está hablando de que era un momento agradable en el huerto del Edén. Esa brisa fresca cuando soplaba, entonces el Señor en esos momentos es que el Señor visitaba al hombre para tener comunión con él. Él pasaba tiempos con el hombre. La escritura dice que a Dios nadie lo ha visto, entonces nosotros podemos comprender de que se trata de una
encarnación de Cristo, una cristofonía. Entonces Cristo, en representante de Dios en la tierra, venía para tener comunión con el hombre. Y fíjese lo que la Escritura nos dice, que Él buscaba el momento más agradable para pasar tiempo con Él. Hoy es un buen momento para que nosotros pasemos tiempo con el Señor Jesucristo. ¿No le parece que hace una bonita mañana en este día para que juntos podamos estar en la compañía del Señor? Y fíjese bien, dice la palabra del Señor que el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto del Edén. Si usted se da cuenta, ellos escuchan la presencia del Señor caminando, y es que en aquellos tiempos el Señor Jesucristo se paseaba por ese huerto. Escucharon los pasos del Señor acercándose a ellos. Había una comunión, había una convivencia con el hombre. Ahora, la Escritura nos dice que el Señor ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está en este lugar, Él está con todos aquellos que han abierto su corazón y lo han aceptado como su Señor y Salvador. Déjeme decirle que así como estaba en compañía de Adán y Eva, así está hoy con todos nosotros. Así que podemos ver, vamos a ir viendo algunas similitudes. Pero entonces ellos oyeron caminar al Señor. Y fíjese bien, lo oyeron caminar por el huerto y se escondieron. Yo quiero que usted vea lo que ocurre en este lugar. Ellos, dice la palabra, ¿qué hicieron? Que se escondieron. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que no hay lugar donde usted y yo nos podamos esconder. Y en este relato de las Escrituras, nosotros podemos ver que aunque el hombre intenta ocultarse del Señor, eso es algo que no lo puede conseguir. Por lo tanto, si Adán y Eva no pudieron esconderse de Dios, ¿acaso somos nosotros más listos que ellos para poder escondernos de Dios? Pregunto. Entonces, fíjese bien, ellos se escondieron. Y la palabra del Señor nos dice en el Salmo 139, del 7 al 9, dice: jamás podría yo esconderme de tu presencia. Esto es algo que el salmista vino a entender después. Fíjese bien lo que dice en el Salmo, repito, Salmo 139, del 7 al 9. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. ¿Qué más? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Lo que está diciendo el salmista es que donde quiera que vaya, ahí estás tú. Si me meto en una cueva, ahí estás tú. Tú estás, porque uno de los atributos del Señor es que el Señor es omnipresente. Donde quiera que vayamos, allí está Él, dice su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos entendimiento que donde quiera que vayamos, ahí estás tú, ahí está Él. Ellos escucharon cómo el Señor se acercaba. Escúcheme bien, iglesia. La humanidad hace 2000 años pudo ver cómo Cristo vino a estar entre nosotros para traernos una advertencia y preguntarnos qué estábamos haciendo. Ellos se escondieron, no lo lograron. Y fíjese lo que dice: el Señor llamó. ¿A quién llama al Señor? El Señor llama a Adán. ¿Quién había tomado el fruto en su momento? Fue Eva quien tomó el fruto. Pero ¿quién era el responsable en ese lugar? Cuando usted trabaja en su trabajo, que usted tiene la oportunidad y el privilegio de llevar a gente a su cargo, usted sabe muy bien que el jefe no lo va a mandar a llamar al peón. Él manda a llamar ¿a quién? Al encargado, hermano. ¿Por qué? Porque él es el responsable en ese lugar de lo que ocurre en ese lugar. Y entonces lo mismo está ocurriendo aquí. Dios manda a llamar a aquel que había puesto como líder en ese lugar. Ahora este Adán, miren lo que ocurre. Adán, dice la palabra del Señor, que contesta. El Señor le dice: ¿dónde estás?
¿dónde estás, Adán? ¿Acaso el Señor no sabía dónde estaba? Sí sabía. Lo que pasa es de que el Señor le da la oportunidad a Adán de que se muestre delante de él y lo haga por su propia voluntad. Le dice, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo. Esto fue lo que le contestó, tuve miedo porque estaba desnudo. La pregunta que el Señor le dice es, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Pero yo quiero que usted mire lo que ocurre aquí en este relato de las Escrituras. Más atrás, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo. ¿Por qué se escondió? ¿Porque tuvo miedo o porque estaba desnudo? Eso no se trata, no estaba desnudo, él ya se había cubierto con sus vestiduras que se había hecho con las hojas de higuera, ciertamente, ¿no? Pero aquí el tema central en el que el hombre intenta desviar la atención es de que, porque estaba desnudo. ¿Acaso debía de tener miedo porque estaba desnudo o porque había desobedecido? Entonces el hombre empieza a buscar excusas. No, Señor, es que no estaba adecuado para que me vieras. Y muchas veces el hombre estaba en esa misma posición. No se siente digno. Empieza a buscar una y otra excusa para buscar del Señor y le dice, tuve miedo. Entonces cuando nosotros vemos al hombre que tiene miedo y dice que porque estaba desnudo, el Señor le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Esto no era un caso de moda por el cual el Señor estaba preocupado de qué llevabas vestido, qué no llevabas vestido. Dice, tuve miedo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre estaba intentando desviar el problema hacia un caso de desnudez. Dios va directamente y le dice, ¿acaso hiciste lo que te prohibí que no hicieras? Lo que te ordené. Si se da cuenta el Señor, ¿qué le había dicho a Adán? ¿Le había sugerido o le había prohibido exactamente que no hiciera lo que Adán hizo? El Señor le había ordenado, y como la palabra del Señor dice, Él manda, Él ordena a todo hombre que se arrepienta. Y el Señor le ordena a este hombre que no coma del huerto, de ese fruto que había en el huerto del Edén. Pero fíjese bien, dice, ¿acaso has comido del árbol que te ordené no comieras? ¿Acaso hiciste eso? Le dice el Señor. ¿Comiste del árbol que te ordené que no comieras? Entonces nosotros podemos llegar a una conclusión. El hombre ciertamente había pecado y había hecho lo malo delante del Señor, pero él estaba escudándose en cosas sin sentido. Pero el Señor va directamente a él para decirle, ¿has comido? El hombre contestó, escúcheme bien, ¿qué contesta el hombre? ¿Alguien me puede ayudar? La mujer que tú me diste. Mire, el hombre va a intentar por una y otra manera desviar el problema. Primero es porque andaba desnudo, luego es porque tuve miedo. Pero, ¿sabe qué? Dios le da la oportunidad a Adán, así como nos la da a nosotros, de que identifiquemos que hemos cometido el error y nos presentemos delante de Él. Pero es más fácil, ¿qué es más fácil? Echarle la culpa a otro. Hoy el día la sociedad vive de esas. No, yo no puedo salir adelante porque el gobierno no me ayuda. Yo no puedo salir adelante porque la profesora. Yo no me puedo sacar el carnet porque ese profesor me tiene cruzado. Y empezamos a echarle la culpa a otros de los problemas que nosotros hemos creado. Entonces el Señor le dice,
con muchísima claridad, ¿hiciste esto que te ordené que no hicieras? Y el hombre bien descarado le dice, no. La mujer que, mire, el hombre lo primero que hace es, primero se quiere excusar, ¿cierto? Lo vemos ahí intentando buscar mil excusas. Luego, como no le funciona, la mujer que tú me diste. La mujer, lo primero es buscar a una persona a quien echarle la culpa. Y si por ahí no es suficiente, tú tienes la culpa. Dios tiene la culpa de todos los desastres. Dios tiene la culpa de todos los niños abandonados. La mujer que tú me diste, o sea, el problema me lo diste tú. Eso es lo que hoy en día se manifiesta de la boca del hombre. Los hijos culpan a los padres culpan a los hijos y empezamos a buscar culpables. ¿Qué hizo Adán? Buscó un culpable. Dios le está dando la oportunidad a Adán de que se confiese y le diga, como todo un varón, y le diga, Señor, he desobedecido. No tengo excusa. Me dijiste que no lo hiciera y lo hice. Y cuando el Señor nos habla a nosotros, a través de las Escrituras, no es para que nosotros pongamos excusas. No, es que mi abuelita me pegaba cuando yo era pequeño y por eso yo soy así, mi mamá, el maltrato. No, no, no. El alma que pecare, dice la palabra del Señor, esa morirá. Entonces podemos ver de que es más fácil echarle la culpa a otros. ¿Por qué no nos va bien en la vida? Dice la palabra del Señor, examinen sus caminos, que por qué no les está yendo bien en la vida. Examinen si no es que en ustedes hay corazón incrédulo. Examinen cuál es realmente el problema que tienen como sociedad. Pero es fácil echarle la culpa a otros. Es muy fácil. Las Escrituras nos enseñan que hay muchos casos en los cuales el hombre empezó a echarle la culpa a los demás. Y lo podemos ver con muchísima claridad cuando vemos a Esaú diciéndole, no, esa gente, el pueblo me pedía que hiciera esto, yo lo hice. Mire, el Señor le va a demandar a cada uno de nosotros personalmente por cada una de las cosas que usted haya hecho, sea grande, sea pequeño. Así como fue a buscar a Adán, así como se encontró con Adán en ese día, así tiene toda la eternidad para que usted y yo nos encontremos con Él y le pregunte, ¿qué hiciste con los recursos que te di? ¿Cómo educaste a tus hijos? ¿Cómo inculcaste la palabra del Señor a tus hijos? ¿Cómo hiciste esta cosa? Y el Señor va a empezar a preguntarle, ¿qué hiciste? Y usted le puede decir, no, es que la mujer, ¿cierto? Y ciertamente, la mujer había tenido la culpa, ¿sí o no? Pero ¿quién abrió la boca para comerse la manzana? Entonces el Señor le está diciendo al hombre, primer responsable eras tú. Mire, yo creo que hubiera sido muy diferente cuando el hombre hubiera salido, en cuanto cometió el error, se hubiera arrepentido y hubiera corrido a buscar él al Señor, en vez de que Dios lo buscara a él. A ver si me hago entender. Mire, ustedes tienen hijos y cada uno de los hijos tiene diferentes formas de ser. Hay algunos que tienen un poco más de temor, algo otros son más compasivos, algo otros les vale. Pero cuando usted tiene un hijo que comete un error, pero sale corriendo a decirle, papá, mira lo que hice. Usted ciertamente tiene misericordia, ¿sí o no? Y dice, está bien, ven acá, vamos a arreglarlo. Pero cuando ese hijo lo que hace es esconder el desastre que acaba de hacer, las cosas cambian. ¿Qué es lo que está haciendo Adán? Ocultando el desastre que acaba de hacer. Y cuando no lo logra ocultar porque Dios lo ha descubierto, le echa la culpa a los demás. Pero no funciona. No funciona así. No ha funcionado antes, ni tampoco funcionará ahora. ¿Por qué intentamos nosotros engañarnos o engañar a los demás? Eso es algo que no funciona. Entonces podemos ver de que el Señor le dice, bueno, la mujer, y por si acaso, que tú me diste. Mire, yo creo
que sí, habiendo sido formada por el mismísimo Dios en persona, el mismísimo escultor, yo creo, yo meditaba en esta palabra y yo creo que esa tuvo que haber sido una mujer maravillosa, una mujer hermosa. Y ciertamente hay mujeres hermosas. Lastimosamente algunas están vacías. Pero yo creo que esta mujer que Dios creó en su momento con este hombre, yo creo que eran dos seres muy hermosos. Pero era tan hermosa que Adán se embobó, por decirlo así. Era tan hermosa que Adán a todo le decía que sí, hermano. Le llevó el fruto y se lo comió. Mire, lo que Dios le recrimina a Adán, hiciste caso, tu mujer. ¿Por qué a todo le decías que sí? Mire, el Señor nos llama a que nosotros debemos de como varones tratar a la mujer como a vaso más frágil, ¿cierto? La palabra del Señor dice que la tratemos como a vaso más frágil. Cuando usted lee en la Escritura, Él dice más frágil. No quiere decir que nosotros no seamos frágiles, pero ellas son más frágiles. Ahora, a cada uno los ha dotado con diferentes características, pero en este caso, el hombre le echa la culpa a la mujer y la conversación sigue. La semana pasada estuvimos viendo cómo la conversación entre la serpiente y la mujer. Estuvimos estudiando cómo con astucia la logra engañar y logra despertar la codicia en ella y todas esas cosas. Pero hoy nos centramos en la conversación que está teniendo Dios con Adán. Dios no va directamente a la mujer. ¿Acaso Dios no lo sabía? Lo sabía, hermano. Pero Dios había puesto al hombre como líder. Y yo lo que le quiero decir en esta ocasión es que Dios lo ha puesto a usted como líder. Y muchas veces nosotros cometemos los errores porque desconocemos de la Escritura. Si usted conoce la Escritura y cómo Dios quiere que usted se mueva en su vida, y usted en el momento que la mujer venga y le diga, haz esto que va en contra de los mandamientos de Dios, usted tendrá que pararse y decirle, no pasaré por ahí. Porque ¿sabe qué? El pasar por ahí es lo que trajo desgracia a la humanidad y lo que le trae desgracia al mundo entero. ¿Me están siguiendo, iglesia? Entonces podemos ver de que en la conversación el Señor le ordenó que no comiera de eso y él comió. Entonces le dice, a la mujer que tú me diste fue la que me dio. Y si fuera poco, pues la culpa es tuya porque tú me la diste. ¿Cierto? Fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Cuando él le dice, y yo lo comí, entonces el Señor, ¿qué dice? Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer. Escuchen, mujeres, porque Dios también va a ajustarle las cuentas a ustedes. No piensen que la culpa, o sea, que el otro se va a llevar toda la culpa. Dios le pregunta al hombre, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo en este relato es que Dios le da la oportunidad al hombre de que se confiese y lo diga. Y que se confiese y diga, Señor, yo fui el que la fastidié, la culpa es mía, toda la culpa que caiga sobre mí, castígame a mí. No, el hombre cobardemente le dice, mira, ella tiene la culpa, ¿no? Pero también le da la oportunidad a la mujer, porque Dios le pide también cuentas a la mujer. Si se da cuenta, en este mismo texto podemos ver de que Dios le va a pedir cuentas a cada uno. Entonces dice la palabra del Señor, dice en el 12, el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios preguntó a la mujer, ¿seguimos? ¿Qué has hecho? Porque Dios le va a preguntar a las mujeres también, ¿qué han hecho? ¿Qué le contesta? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué has hecho? Ella contesta, la serpiente me engañó. No le dice, Señor, sí, yo desobedecí tu orden. ¿Qué hace la mujer? Lo mismo que hace el hombre, le echa la culpa al otro. La mujer también le echa la culpa a la serpiente. Y si bien es cierto, la serpiente tenía algo de culpa, pero es que la serpiente no tomó un cuchillo y se lo puso ahí. Si no comes te mueres, ¿no?
Entonces la mujer voluntariamente lo hizo, pero la serpiente, como era astuta, la había engañado. Es verdad, la mujer no está mintiendo, pero el problema que tiene aquí es que la mujer no supo decir: codicié lo que no era, lo que no tenía que codiciar, Señor, perdóname. Se me fueron los ojos tras quien no se tenía que ir, porque la Biblia dice que la mujer vio, tomó y comió, pero también le prestó oído a la serpiente. La mujer no le dijo a Dios: Señor, perdóname porque le presté oídos a alguien que estaba contradiciendo tu palabra, Señor. Perdóname porque hice, Señor, caso a otras voces antes que a la tuya, Señor. Entonces la mujer, ¿hay arrepentimiento en Adán? No hay arrepentimiento en Adán. ¿Hay arrepentimiento en la mujer? ¿Hay arrepentimiento en usted? Eso es muy importante porque Dios también le preguntará a usted. Fíjese bien, Adán no se arrepiente, la mujer tampoco se arrepiente. Y dice: la serpiente me engañó. Ahora, ella contesta: echándole la culpa a otro como lo hizo Adán, pero en Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda mal. Su palabra es eterna, hermanos. Ellos sabían que ellos podían pedirle perdón al Señor, pero ninguno de ellos se arrepintió. Ninguno de ellos confesó su pecado, sino que empezaron a echarle la culpa a otros, sino que simple y sencillamente se excusaron los unos con los otros. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que si pecamos, lo primero que nosotros debemos de hacer, ¿qué es? Echarle la culpa al otro. Eso es lo que hay que hacer. Y así repetimos la fórmula de Adán y Eva. Así perdemos el hogar, perdemos el trabajo, perdemos las amistades y perdemos todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo? Echándole la culpa a otro, sin aceptar nuestra realidad, sin asumir las consecuencias. ¿Cuántos hogares no se pierden hoy en día porque el hombre no acepta que tiene problemas con el alcohol y con las drogas? ¿Qué es lo que dice el hombre? No, es que esa mujer es una bruja, yo prefiero irme a beber que estar con ella. Es que esos hijos que tengo son unos... Y se va y se mete en las drogas y todo eso, ¿sí o no? No dice: no, es que yo me voy a emborrachar y es porque a mí me gusta, yo soy feliz. No, es porque tuve problemas en el trabajo. Venga, Tito, me voy a echar un par, dicen, porque vengo estresado, me peleé con... Le empiezo a echar la culpa a otro. ¿Y cuántos de esos casos no se están dando hoy en día? El no asumir nuestra realidad, el no aceptar que somos nosotros los que cometemos los errores. Mire, cuando usted tiene un problema en su casa, tiene que empezar a identificar qué es la causa de ese problema. Todos nosotros debemos de identificar el problema. Y cuando identifiquemos el problema, tenemos que ir delante del Señor y decirle: Señor, parte de ese problema que hay ahí, si no es todo ese problema, es culpa mío. Y no solo al Señor, también tiene que reconocerlo con las personas con las que convive, porque escúchenme, dos no andarán juntos si no están de acuerdo. Y muchas veces nos cuesta aceptar esos errores. Cuando usted comete un error como esposa, como esposo, tenga la valentía de ir y decir: lo siento, la he fastidiado, te he hecho daño, no debí haberte tratado así. Fue un momento de enojo, pero te pido perdón y no lo volveré a hacer. Y no empieza y le diga: no, es que hoy tuve un mal día y la pagué contigo. No. Me pasé de la raya yo. Identificó el problema y entonces empieza a tratarlo. Dios quiere, la Biblia dice que nosotros debemos de tener un comportamiento ejemplar, que debemos de perdonarnos la falta los unos con los otros, pero es que nosotros no podemos perdonarnos la falta si no las confesamos primero. Entonces, el Señor nos manda a nosotros a que seamos que si somos responsables de nuestros actos, hagamos lo que es correcto. Entonces seguimos con la lectura, hermano. La serpiente me engañó, contestó ella. No reconoció tampoco. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente:
A la serpiente no le pregunta nada, la serpiente simple y sencillamente le da el juicio directamente. Los responsables intelectuales había sido Adán y Eva, porque siendo conscientes de la ordenanza de Dios, ellos cometieron ese pecado. Ahora fíjese, en el siguiente relato el Señor le dice a la serpiente y le da la sentencia, como nosotros podemos leer, y dice: por lo que has hecho, versículo 14, entonces el Señor le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales domésticos salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre la mujer, entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esto es una profecía que Dios está dando desde hace más de 6,000 años acerca de que cuando Cristo viniera, heriría la cabeza de la serpiente y ella heriría su carcañal. Pero esto forma parte de otra enseñanza, hermano. Entonces vemos que el Señor rápidamente enjuicia y luego le dice a la mujer en el versículo 16, ¿qué le dice? Yo quiero que miremos las consecuencias de lo que le dice. En el versículo 16 le dice a la mujer, luego le dijo a la mujer: haré más agudos los dolores, ¿cómo dice? De tu embarazo, y con dolor darás a luz. ¿Eso sigue pasando? Cuando una mujer se embaraza, antes de ir a dar a luz, ¿tiene contracciones fuertes? Mire, hermano, eso está ahí. Algo que todavía prevalece está ahí. No es ninguna mentira. Si alguien pregunta: ¿y de dónde vienen los dolores de parto? La Biblia dice que es un castigo por desobediencia. Es como una señal de aquello que una vez fuimos. Y fíjese bien. Ahora, mi pregunta es: ¿las mujeres siguen pariendo con dolor? ¿Y siguen queriendo mandar al marido? Ajá. ¿Sí se da cuenta? Es una maldición que está es un castigo que hay sobre ella. Y la lucha está ahí. Quieren mandarlo, pero dice la palabra del Señor, ¿qué dice? Con todo dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La mujer siempre va a intentar gobernarlo. Siempre, hermano. Pero le voy a decir una cosa. Ahí de usted sí se deja. Porque el Señor le va a ajustar las cuentas, hermano. Mire, no es que eso tiene que ser una dictadura en la casa, pero la mujer de Dios, la mujer que conoce la palabra de Dios y el hombre que sabe que se somete a Dios, esa mujer, si se somete a ese hombre, se estará sometiendo a un hombre conforme a la imagen de Dios. Un hombre que piensa de bien. Un hombre que cuando dice la palabra del Señor que ame a la mujer como a su propio cuerpo, es que yo no, o sea, imagínese por un momento que usted entra en una habitación y lo que hay son todos sillas acolchadas, pero hay una más mala, puntiaguda y todas esas cosas. ¿Qué hombre entraría para sentarse en ella? Nada, nadie, ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque ama su propio cuerpo. Entonces la Biblia nos dice a nosotros, a los hombres, que amemos a nuestras mujeres y que la mujer se someta al hombre en el Señor. Porque yo le voy a decir algo, es difícil que una mujer se someta a un tirano. Yo no le podría pedir a una mujer que se someta a un tipo que constantemente la golpea. La Biblia dice, en el Señor, a alguien que ama como el Señor dice que tiene que amar. ¿Y las cosas funcionan? ¿Perfectas? No, pero funcionan. Entonces nosotros podemos ver de que la mujer sigue queriendo, bueno, de hecho, una de las señales de los últimos tiempos es el feminismo que hoy se ha desatado. No la puedes ver, no le hables. Ahora, o sea, la mujer está por todos los medios queriendo gobernar al hombre, desde todos los ámbitos. Pero en la casa de los hombres y mujeres cristianos, estas cosas no se deben de dar así. Entonces podemos ver de que eso es real. Siguen pariendo con dolor y siguen queriendo mandar al hombre. ¿Qué más dice? Ahora vamos con el hombre.
Mire, yo creo que es un buen castigo, ¿no cree usted? Que le dieron a la mujer. Mire, hay mujeres que realmente se someten a su esposo, pero para la mujer es una lucha. Es una lucha querer poder someterse porque hay un deseo de una naturaleza caída de querer ser ella la que lleve la rienda. Pero cuando eso se invierte, cuando no hay un líder dentro de las casas, escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando ese hombre no se levanta como un líder, como un sacerdote, como un instructor, como un protector, como lo que tiene, como la Biblia dice que se tiene que levantar, allí habrá un problema bien grande dentro de ese hogar. No habrá paz. Así que hay que tener muchísimo cuidado, varones cristianos. Hay que llenarse de Dios para poder tener esa autoridad. Ahora fíjese bien, al hombre le dice, dado, ¿qué? ¿Cuántos hombres no hay por ahí haciéndole caso a la mujer y son todos unos mandunguis, hermano? Mire, dado que le hiciste caso a tu mujer escuche bien, porque la mujer, el problema aquí no es que le haga caso a la mujer, porque a mí muchas veces mi esposa me dice, oye, mira, esto que estás haciendo no lo estás haciendo bien. Y me dice, y medita en eso. Y se va. Entonces, usted como un hombre sabio, no se vaya corriendo detrás de ella a querer seguir peleando. No, 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 espérese ahí, medite. No lo estoy haciendo bien. ¿Por qué no lo estoy haciendo bien? ¿Qué está pasando? No hace falta tener discusiones largas entre dimes y diretes, no. Mire bien, ahora la mujer le dice, el Señor le dice, perdón, dado que hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra será maldita por tu culpa. Todo el desencadenante está ahí, en oír otras voces y no oír la voz de Dios. El juicio de Dios al hombre por no aceptar su palabra, por no hacer caso a su advertencia, fue que la tierra sería maldita por la culpa de haber extendido su mano y haber abierto la boca y haberle hecho caso a la mujer. Entonces, si usted se fija, el Señor le pide cuentas a él y le dice, por cuanto hiciste caso a tu esposa en contra de lo que yo te había dicho, vas a tener un problema grande, no solo tú. Mire, Adán y Eva fueron los primeros padres, ¿cierto? La Biblia dice que ellos fueron los primeros padres. Fue la primera mujer que parió con dolor, ¿cierto? Pero también fue la primera madre que enterró a sus hijos. El dolor invadió todas las partes, no solo físicas, sino también espirituales. La Biblia dice de que de que uno de sus hijos mató al otro hijo. Eva tuvo que enterrar a su hijo. Entonces, fíjese bien, ¿todo a causa de qué? De dejarnos engañar. Mujeres, la semana pasada hablábamos acerca de no se deje engañar, no deje que la mal aconsejen. ¿Usted quiere un buen consejo? Busque el consejo de Dios. Siga las instrucciones de Dios. Y al hombre, el Señor le pide cuentas, no por cómo se viste, no por cómo camina, sino por lo que está haciendo. ¿Qué hiciste? Y nosotros como hombres, si queremos unas familias más sólidas, debemos de hacerle más caso ¿a quién? A la mujer. Debemos de hacerle más caso a Dios que a la mujer. Ahora, hay mujeres muy sabias. Entonces dicen amén. No vinieron hoy. Hay mujeres muy sabias. Ciertamente hay mujeres muy sabias. Pero no son más sabias que la palabra del Señor. Eso tengámoslo claro. No hay hombre más sabio que el Señor. Y Él ha dejado en su palabra aquí que no a todo le debemos de decir que sí. Por eso le digo yo que Eva tuvo que haber sido una mujer hermosa, porque aquel a todo le decía que sí. Mire,
Hagamos caso a la palabra del Señor. Si ha de tomar una decisión, si su esposa, su esposo le está diciendo hagamos algo, espérate, vamos a ver que no estemos transgrediendo la palabra del Señor, porque eso no va a traer bendición a nuestras vidas. Espérate, Dios dice que eso no es así. Espérate, Dios no está de acuerdo con eso. Y no se trata de ser religioso en sí, de llevarlos todo el tiempo con la Biblia, no. Se trata de escudriñar las Escrituras y saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si Dios le dice que no, no, hermano. Dios le dijo que no a Adán y a Eva, que no tocaran ese fruto. Lo tocaron. ¿Consecuencias? La tierra maldita por su culpa. Parirán con dolor, un desastre. Lo que hoy tenemos como sociedad vino de ahí. Ahora, podemos echarle la culpa a todos los que se nos crucen por delante, pero no es así. La Biblia nos dice que el Señor nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros, sea hoy, sea mañana, sea después. Lo dice en su palabra el Señor. Él nos llamará a cuentas a todos y a cada uno de nosotros. Mire, la Biblia dice con claridad que está escrito que el hombre muera solo una vez y después el juicio. ¿Qué quiere decir que muera una vez y después el juicio? Que una vez que usted muera va a tener que enfrentarse con ese Dios que se enfrentó a Adán y Eva. Y si aquellos perdieron el paraíso, nosotros perderemos el cielo si no nos arrepentimos y no hacemos lo que es bueno delante del Señor. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos de tenerlo bien claro. La Biblia en su palabra nos enseña constantemente las consecuencias de desobedecer. Jesucristo vino para romper esa maldición que había sobre nuestras vidas. Pero si nosotros tenemos la misma actitud que tuvo Adán y Eva y empezamos a culpar a otros en vez de nosotros asumir las consecuencias, no bastamos en nada. Si nosotros queremos tener familias fuertes, sanas, ser hombres de bien, mujeres de bien y que nuestros hijos crezcan de bien, debemos de hacer lo correcto delante del Señor. Es muy diferente cuando usted acepta sus errores. Es muy diferente cuando cada uno de nosotros acepta que no lo ha hecho de manera correcta. Y es posible que nosotros, muchos cristianos que estén dentro de las iglesias, estén pensando que están haciendo lo correcto, pero cuando en realidad están teniendo la misma actitud de Adán y Eva, echándole la culpa a los demás. Hay muchos que hoy se van de la iglesia y dicen, no, yo me voy porque es que ahí no se ríen, ahí no aplauden y empiezan a culpar de muchas cosas a los demás. No me saludaron, no hay nadie en la puerta, usarse como lo hizo Adán. No, es que mire, el Señor será directo cuando vaya y le va a preguntar directamente. En Hebreos, dice en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan a Cristo? Esa es la esperanza de nosotros como cristianos, un lugar mejor, recuperar el Edén perdido. Pero a diferencia de lo que dice en Apocalipsis 20:12, dice, y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida, y a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. Escúchenme, según las Escrituras, cada uno de sus actos está escrito ahí. Para los que están en Cristo,
dice la palabra del Señor que aunque nuestros pecados sean tan negros, tan rojos, tan negros, abogado tenemos para Cristo Jesús si nos arrepentimos. Pero déjeme decirle algo, el arrepentimiento no es una dolencia por lo que hizo. El arrepentimiento es una dolencia, mas no lo vuelvo a hacer. Pero si usted incurre y que sabe como aquel que se pasa toda la noche de parranda, se levanta con aquella gran resaca y usted ha escuchado la frase, no vuelvo a beber en la vida. Sí, yo alguna vez lo dije, pero se pasó la resaca y otra vez. Eso no era arrepentimiento, eso era remordimiento y malestar en el cuerpo. Pero cuando usted realmente se arrepiente, va directamente, ¿no?, a buscar al Señor, le pide perdón y le dice, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y no lo vuelve a hacer. Y entonces es ahí donde dice la palabra del Señor que quedamos limpitos, que Dios borra la culpa. Es ahí donde se cumple la palabra del Señor que dice que Jesús lleva sus pecados y son clavados en una cruz. Pero de lo contrario, no hay nada que hacer. En este pequeño relato que hemos visto de las Escrituras es el origen de todos los males que hoy podemos ver. Y todos nosotros tenemos nuestro pequeño huerto. Algunos más descuidado que otros. Algo otro hermoso y gloria al Señor. Pero el que esté hermoso no quiere decir que debemos de envanecernos y decir ya lo tengo todo. El que está hermoso quiere decir que Dios nos ha bendecido y que debemos de pedirle que proteja, porque déjeme decirle que aunque el huerto era hermoso, aunque era el jardín de Dios, ahí se encontraba el enemigo. Y el enemigo lleva en su mente la destrucción. Usted puede que haya pasado toda su vida intentando salir adelante y no ha podido, quizás es porque tiene que rendir cuentas a Dios y decirle, Señor, fatal, fue culpa mía. Hoy en día, mire, todavía podemos decir nosotros, oiga, pues en cierta forma, pues, esa fue la mujer que Dios le dio a Adán, ¿no? Pero hoy en día es que nosotros mismos la buscamos. Usted escoge su pareja. Cuando escoja, los jóvenes que aún son solteros, cuando escojan a alguien que tema al Señor por sobre todas las cosas. Y los que ya están, mire, para el Señor no hay nada imposible. Él puede derrumbar, hacer nuevas criaturas. En las manos del Señor nosotros podemos ser nuevas criaturas y no hay nada perdido. Así que si estamos en dificultades, examinémonos y busquemos realmente el origen y digámosle al Señor, lo siento, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, contra mi familia, haremos las cosas mejor. No hagamos lo mismo que hicieron estos dos personajes. No culpemos a los demás. Porque la palabra del Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Usted no pagará por los pecados de los demás, usted pagará por los suyos. Así que cambiemos esa actitud. No seamos como Adán y como Eva, no le echemos la culpa al otro. Rectifiquemos nuestros errores y ya verá cómo el Señor endereza nuestros pasos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo quiero que ahí de pie usted, por un momento, cierre sus ojos y cuántas cosas, dígale al Señor, cuántas cosas no estaba haciendo mal. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, perdóname por las cosas que he estado haciendo mal. Y no las he querido reconocer delante de ti, Señor. Dígale, Señor, como líder en mi casa no he estado siendo ese
buscador del tesoro más grande que es tu palabra. No he estado edificando, no edifiqué mi vida sobre los preceptos y tus mandamientos. Los hombres que hoy se encuentran en este lugar, dígale, Señora, he cometido los errores que he cometido, pero yo sé que tú eres el Dios de las segundas oportunidades y que como cantábamos antes, yo no sé cómo tú podrías hacer que mi vida mejore o pase algo diferente, Señor, dígale, pero tú puedes salvarme, tú puedes librarme de ese juicio de venidero. Adán y Eva fueron condenados. Yo no quiero caer en la condenación. Yo quiero, dígale, Señor Jesucristo, que tú seas el que gobierne mi vida y que a partir de ahora borres mi culpa delante de Dios y me ayudes mediante tu Espíritu a aceptar lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los jóvenes que hoy se encuentran en este lugar, Señor, a que el día en el que ellos establezcan su propio hogar, lo hagan conforme a tu palabra. Pero también ayúdalos, Señor, a entender de que los actos, todo acto que nosotros hagamos tiene consecuencias y muchas de esas son consecuencias eternas. No nos dejemos engañar. Hemos perdido, pero no podemos seguir perdiendo. Tu palabra dice, Señor, que de nada le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Sálvanos, Señor, dígale en esta noche, en esta mañana. Dígale, sálvanos, Señor, de cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres, Adán y Eva. Gracias, Señor, por esta reunión. Bendice, Señor, cada corazón que hoy se encuentra aquí, a mis hermanos, a estos varones, Señor. Ayúdales a entender, Señor, que son responsables delante de ti y que tú vendrás a ellos primero. Ayúdales a entenderles que ellos son responsables de edificar, de escuchar tu voz y de no prestarle oído a voces engañadoras. Señor, ayuda a mis hermanas a hacer esa ayuda idónea que tú diseñaste en el principio. Mujeres que impulsan a su marido a buscar más y más de ti. Mujeres valientes y esforzadas que arriman el hombro para sacar a sus maridos adelante con toda su familia. Señor, ayúdanos a todos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor los bendiga.